Buenas noches. En este momento vamos a ver el tema de un expediente técnico de obra. Básicamente, y viendo de lo que ustedes hacen, ninguno se dedica a las contrataciones públicas con el Estado, directamente. Algunos serán asesores, algunos tendrán sus empresas, y digamos que están vinculados al tema de contrataciones públicas desde el otro lado, no desde el lado en que el doctor Hugo Villafuerte y yo lo vemos. Entonces un poco vamos a hablar de los temas de aquí en adelante, pero desde la perspectiva de consultores, desde la perspectiva de proveedores del Estado. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de una obra, obviamente todos ya sabemos que es una obra, y en el Estado las obras tienen que estar debidamente autorizadas. Para estar autorizadas debidamente una obra tiene un expediente técnico. Este expediente técnico de obra, y son las partes que básicamente ustedes tendrían que ver el momento de que en algún momento quieran participar como proveedores en una obra o tengan una empresa que les consulta a ustedes y participen en una obra. El expediente técnico tiene tres partes bastante importantes. Uno es una memoria descriptiva, en la cual se establece todo el tema de los planos, los planos, la obra, se explica cómo va a ser la obra, todo lo demás. La segunda parte, que es muy importante, es el presupuesto de obra. En el presupuesto de obra se encuentran los mercados, las mezclas, el costo de mano de obra, en fin, todo lo que nos va a valer la obra, porque cuando una entidad se decide hacer una obra, no se hace estudio de mercado, no se le consulta a los proveedores cuánto nos costaría que construya un determinado edificio. Lo que se hace es que un ingeniero o arquitecto haga un expediente técnico. ¿Correcto? Ellos son los llamados proyectistas y serán los que se encarguen de determinar cuánto nos cuesta una obra y cuáles son las características de esta obra. Y finalmente la tercera parte es los planos. Los planos nos indica cómo quiere la entidad la obra. Entonces, recapitulando, si tenemos un expediente de obra a nuestra vista, tenemos que ver primero que sea emitido por un ingeniero civil o un arquitecto debidamente colegiado. Segundo, que este expediente tenga una memoria descriptiva. Tercero, que este expediente tenga un presupuesto de obra que se indique de forma detallada cuánto nos va a costar la obra. Y cuarto, que estén los planos de la obra. A partir de ahí, ese expediente técnico se convierte en especificaciones técnicas de la obra que serán parte del expediente de contratación. Eso es básicamente lo que ustedes van a encontrar en un expediente de obra. Sí. No sé si lo hace como que yo recién en realidad. Dígame. Pero quiero que me saque una duda. El expediente técnico viene a ser el expediente técnico normalmente definitivo. ¿No? Así es. Pero lo hace lo que puede ejecutar. Exactamente. Pero en materia de ingeniería, a veces el expediente técnico pasa, para llegar al expediente técnico, a veces comienza con una prefactibilidad, con una factibilidad, y después termina con un definitivo. Así es. Tú eso lo haces definitivo. Del definitivo, correcto. Pero tenemos regulado sobre en qué casos tengo que haber una prefactibilidad, o siempre, o mejor dicho, siempre habrá una prefactibilidad, después vamos a trabajar factibilidad y después un definitivo, o a veces dependiendo del tipo de obra, depende de un definitivo. A ver. El tema de la prefactibilidad y la factibilidad son para las aprobaciones en el SNIP, que no necesariamente son parte del expediente técnico.
la norma, la única formalidad que establece para un expediente técnico es que éste se encuentre aprobado por el área técnica de la entidad, nada más, que ese se convierte en expediente definitivo y sobre el cual se tiene que hacer la obra. El tema de la prefactibilidad y la factibilidad son temas que tienen que ver con el SNIP, exactamente. Ahora, para que digamos definitivo tengo que haber pasado por estas papeles. Definitivamente. Para construir una obra tiene que estar aprobado por el SNIP, ¿no? El SNIP es el Sistema Nacional de Inversión Pública, que lo maneja el Ministerio de Economía, ya todos sabemos, y tiene sus etapas, ¿no? Entonces, no va a haber un SNIP aprobado sin las etapas que usted indica. ¿Por qué me consulta? Porque en realidad a veces he visto casos en los que concurso verdad, ¿no? Así es. A mí me manda para hacer el proceso definitivo. Hace todo usted. Pero no lo saco mi cabeza totalmente. Me tienen que dar el estudio previo. Así es. Me da una factibilidad. Correcto. Y a veces el problema viene con mi factibilidad que me dieron. Porque cuando en realidad me dicen algunas cosas, finalmente yo digo, que cae en el definitivo, reflexionada en el definitivo. Pero en realidad me ha pasado más o menos donde el definitivo termina con una solución a veces 100% o 80% distinta de lo que decía de factibilidad. El de factibilidad. Correcto. Exacto. Me dice una cosa, ahí digo otra cosa y esta otra cosa que más. Es correcto. Bueno, en ese tema, cuando las variaciones del SNIP que ha sido aprobado son mayores al 20% y de lo aprobado, ¿no? Se requiere nuevamente que pase por una viabilidad, nuevamente, y hasta llegar al expediente definitivo, ¿no? Que es con el que finalmente se construye, ¿no? Gracias. Un poco respondiéndole a Sergio, ¿no? Lo que ocurre es que hay dos fases. La fase de planificación, que es para donde se hace el perfil simplificado, o se hace el estudio ya que tiene una prefactibilidad o la factibilidad, dependiendo del monto del proyecto de inversión. Exactamente. Y una vez que, de todas maneras, es el requisito la declaratoria de viabilidad para que recién a partir de ahí, sobre esa base referencial, desarrolles el expediente técnico definitivo. Como decía Gustavo, si hay una variación en el expediente técnico mayor al, no me acuerdo si 20 o 25%, nuevamente declare la viabilidad, porque si no, no lo puedes ejecutar. Exactamente. Sí, bien. La manera de conversatorio, a raíz del tema que está preguntando Sergio, digamos, la razón de ser de los estudios de prefactibilidad y factibilidad significa de gestión de los recursos públicos, ¿no? Porque yo entiendo que un expediente técnico de obra normalmente cuesta el 10% de lo que cuesta el total de la obra. Entonces, si nosotros vamos a gastar, si el Estado va a empezar a gastar 10% para que al final decida no hacer la obra, podríamos llegar a una situación de absurdo, ¿no? Entonces, el Estado, por una gestión de política pública, y a veces lo hacían otros estados del mundo. Decía, ¿para qué voy a gastar 10% cuando puedo gastar solo el 1% para definir el nivel? ¿No? Pero que decía, tirando el doctor para al revés era el nivel de prefactibilidad solo vas a gastar el 1%. Así es. El 1% de lo que cuesta todo entonces ahí sí tenía sentido decir, perfecto, si voy a hacer 1% vale la pena hacer varios estudios de prefactibilidad. Lo que pasa es que se hace básicamente parte de los criterios también es medir el costo-beneficio y el costo-efectividad, ¿no? Y en algunos casos, sobre todo cuando se trata de inversión pública en el tema social, no hay costo-beneficio, sino hay costo-efectividad. Claro, pero el tema central por el cual se hace el SNIP, como se ve los estudios de prefactibilidad, es precisamente solo el tema de costo. Así es. A nivel de costo de elaboración del expediente técnico. A ver si valía la pena o no, porque el técnico ya trae el detalle de... Claro, básicamente lo que el SNIP quiere
evaluar un conjunto de proyectos que permitan atender una necesidad y cuál de ellos resulta más conveniente para la entidad, para el Estado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la atención social, desde diversos sectores. Por eso solo la comisión me parecía normal que hayas encontrado diferencias de un 80% entre el estudio de factibilidad respecto al expediente técnico, porque sin duda estamos hablando de dos dimensiones diferentes. En el estudio de factibilidad solo has dicho, solo ves si la obra va o no va. Exactamente. A grandes rasgos. Y que los técnicos se tienen estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas, arquitectura. Por tanto, no tiene un punto de comparación. Claro, por ejemplo, en la obra del Hospital del Niño, del Ministerio de Salud, empezó con una factibilidad inicial con la que fue aprobado el SNIP de 199 millones. Y en la última modificación ha llegado a 292 millones. Entonces, ahí hay una variación que es casi del 50%. El ejemplo fue lo que dice la integración, ¿no? La integración no siendo un contrato de obra pública, sino un contrato de concesión, era obra Claro. Claro, recuerdo que en el contrato de concesión importa el monto porque eso generalmente está reflejado en los años en que se le va a entregar en concesión a la empresa a la concesionaria, exactamente, ¿no? Entonces a ellos les conviene también que los montos sean más grandes para que tengan mucho más tiempo de explotación del... Sí. En el expediente técnico, ¿dónde va la ingeniería de detalle? En el expediente técnico, ¿dónde va la ingeniería de detalle? En la memoria descriptiva y sus anexos. Ahí le tienen que explicar cómo es la obra y cuáles son las características de toda la obra. Te digo esto porque alguna vez de una comité especial, ahí los ingenieros señalaban de que el expediente técnico no tenía límite de detalle y era parte de las obligaciones del contratista que se seleccione desarrollar la ingeniería de detalle. Era una línea de atención. No, eso es incorrecto. Recuerda que el tema de la obra también está amarrado a todo lo que dice la ley de contrataciones. Y en el artículo 11 del reglamento te indica que el área usuaria tiene que establecer con precisión los bienes, servicios y obras que requiere. El establecer con precisión implica el tema de elaborar la ingeniería y todo lo que usted indica. O puede ser mejor como propuesta, ¿no? Como mejores soluciones de ingeniería de detalle en base al expediente. Lo que pasa es que a partir de un mínimo el contratista puede ofrecer adicionales, puede ofrecer mejoras. Eso sí es labor del contratista, mejorar lo mínimo que le pongo. Pero de todas maneras yo tengo que darle una base, porque además con esa base, que es lo mínimo, es lo que yo voy a verificar para el tema de la conformidad. Si yo no le pongo un mínimo, ¿sobre qué le voy a recibir la obra? ¿Cómo voy a liquidar esa obra? Toda obra requiere una supervisión de obra. De acuerdo a la ley de contrataciones, la labor de este supervisor de obra es el de cuidar que el contratista esté haciendo la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas que están en el expediente técnico de contratación. Entonces, cuando las obras sobrepasen los 4 millones de soles, vamos a requerir contratar a un supervisor de obra. Por debajo de los 4 millones, las entidades lo que pueden hacer es nombrar un inspector de obra que puede ser un ingeniero de sus áreas de infraestructura. Entonces, cuando veamos nosotros un expediente de consultoría de obra, de supervisión de obra, en primer lugar, el valor referencial, el costo de esta supervisión de obra, no va a superar en ningún caso el 10% del valor total con el que se contrató la obra. Es decir, si una obra me cuesta 100 soles, la supervisión no puede valer más de 10. ¿Puede ser menos? Sí, no puede ser más. Una pregunta.
Sí, dígame. ¿Qué pasa en aquellos casos que hay ampliaciones de plazo? A veces los plazos se amplían en un contrato principal hasta por un año, y a veces más. Entonces, ¿qué debe hacer la entidad para renovar el contrato a los supervisores? A ver, de acuerdo a la ley de contrataciones, existen dos causales para la ampliación de plazo. Por demora de la entidad en alguna de las condiciones que le tiene que entregar al contratista para que él pueda construir la obra, o por demora del propio contratista. En los dos casos, el supervisor queda obligado a contratar con el Estado por el tiempo en que dure la obra, hasta que se liquide completamente. La diferencia es quién le paga. Cuando la causal de la ampliación es por un tema que va ligado al Estado, que es culpa de la entidad le tendrá que pagar toda esa ampliación al supervisor de obra. Cuando la obligación o la demora, perdón, es del contratista en la ejecución de la obra, este es el responsable de pagarle al supervisor de obra. A raíz de eso, respuestas curiosas a consultores, a supervisores, en donde el entiende dice precisamente eso, pero lee ese artículo y le dice de manera siguiente, le dice al supervisor, oye, como esta demora es del contratista, efectivamente tiene derecho de pagar más, pero a mí no me lo pidas, pídeselo al contratista. Y piensa que, o sea, pregunto, ¿qué debe ser así? ¿O es que la entidad que finalmente tiene que responder el tema y cobrar al contratista lo que correspondía pagar por ese plazo que puede? A ver, ahí sí hay un vacío, porque la norma no indica cómo es el procedimiento de pago al contratista. Efectivamente ahí hay un tema de cómo lo obligo. Si yo fuera consultor, en este caso, si yo fuera consultor que está siendo consultado, yo diría que la entidad es tercera responsable en este tema y por lo tanto la entidad tendría que descontar al contratista de su pago para poder pagarle al supervisor. Ahí viene por un tercero responsable. Exactamente. Que se le está ampliando el plazo y por ende su servicio va a tener que ser remunerado, es quien debe asumir. Exactamente, pero la norma no lo indica así expresamente. Exactamente. No se lo puede cargar al contratista porque el supervisor no tiene ninguna vinculación con el contratista. Exactamente, no puede dejar que entre los dos se arreglen, por llamarlo de alguna forma, sino que él tendrá que intervenir. Ahora, una pregunta de Mario, un poco más politizado siguiente que la tenía pasada, o sea, efectivamente la norma te dice que hay un porcentaje máximo que puede cobrar el supervisor. ¿Por qué? El 10% de la hora. Pero a veces los plazos se amplían, y se amplían no por responsabilidad del supervisor, se amplían porque finalmente el contratista avanzó lento, por responsabilidad de la entidad, etc. O por fuerza mayor. Entonces el supervisor muchas veces se ve obligado en la necesidad a tener que continuar desarrollando la labor de supervisión. Entonces, incluyendo su personal, etc. Me han pasado casos en los que las obras han avanzado al mismo tiempo. No es solo de supervisión, ha habido supervisión, ha habido ejecución, pero al mismo tiempo. Ha sido al mismo tiempo. Es más, ha sido al mismo tiempo inclusive porque la entidad no tiene la plata a pagar al contratista. Yo le digo, no tengo plata a pagar al contratista. Entonces avanza en algún momento y obviamente el contrato del supervisor se extiende. Y el supervisor, y el día dice el supervisor, igual no va a tener toda la gente. Por eso no necesito, pero para este ritmo, yo no necesito ingenieros, yo necesito 5 ingenieros. Y la entidad dice, no, tú mantienes tu 20 ingenieros. Y ya esto, bueno, pues es mucha plata. Sí. Entonces, al final, el supervisor dice, bueno, y esta cuestión costo tal. Y en esos escenarios, podría agarrar porque decirte, ¿sabes qué?
cuando me doy cuenta que el resultado matemático es obedecer el 10%, que podría decirte, solamente 10%, y trasladar esa responsabilidad al supervisor y decirle, tú te diste cuenta que solamente te podía pagar el 10%, y cuando llegaba al 10% me dice, chao. A ver, en primer lugar, hasta que termine la obra no le puedes decir chao al supervisor. Eso contractualmente está... Imposible. Así es imposible, es imposible. Exactamente. Un pedido de un adicional de supervisión. Exactamente. Al final del cliente lo va a tener que pagar. Exactamente. No, y correcto. Porque la misión del supervisor y la ejecución de la obra es ojo y oído de la empresa, es ojo y oído de la entidad. O sea, ¿cómo chantajeas a tu gente en una ejecución de obra? No podrías. No se puede. Al final se tiene que ajustar las cosas. Pero evidentemente los clientes, echamos una suya. No, está bien, está perfecto. Es que, porque tengo que ver a su profesora, ahora, que a veces preguntan, ¿no? Yo tengo mi opinión, pero quiero un poco compartir con ustedes. A veces le dices, oye, tienes que pagarme para continuar con la supervisión. Y el día te dice, no, tú estás obligado a continuar hasta el final sin que yo te pague nada. Porque tu obligación es perfecta, tu obligación es hasta que la obra concluya, hasta que y por el mismo precio. Bueno, pero en el camino es una plata. Claro. ¿No? Entonces la pregunta es, el supervisor va a estar obligado a trabajar gratis, entre comillas, gratis porque no van a pagar en ese ratito, va a tener que hacer un curso final para que le paguen, correcto, a continuar gratis, así, o por razonablemente puede decirle, no invocando lo que dice la ley para tener que estaba, sino el código civil, lo he dicho, ¿sabes qué? Hasta acá llego, o me pagas, o suspendo y lo sueño. A ver, primero, la ley de contrataciones es por encima del Código Civil o está al costado, no tienen mayor mezcla hasta que tú vayas al fuero correspondiente, ¿no? Entonces, aquí tienes que aplicar lo que dice la ley de contratación. El supervisor está obligado a acompañarte hasta el final de la obra, en primer lugar. Aún si no le pagan. Te pongo un ejemplo para llevarlo al tema de los bienes. Tú eres un laboratorio farmacéutico y a ti te contrataron para que tú abastezcas de un medicamento en 2 entregas mensuales de este medicamento con, entre comillas, pagos mensuales. Correcto, tú entregabas y la entidad se comprometía a pagarte en 10 días. Tú has entregado 5 meses y la entidad no te ha dado ni un solo en esos 5 meses. Tú suspendes, tu obligación queda ahí o tu obligación es hasta el final. De acuerdo a lo que dice la ley de contrataciones, tu obligación es hasta la última prestación. Lo que pasa es que tú tienes que recurrir a los entes que correspondan para hacer valer tu pago. Pero si tú suspendes, si estás en incumplimiento y por lo tanto la entidad puede decir, está bien, yo no te he pagado, pero como tú me has incumplido, yo le pido al tribunal que te sancione. Y efectivamente esa sanción se da. Tú como proveedor del Estado estás en la obligación de brindar el servicio a cabalidad durante el objeto de la contratación. Y el objeto de la contratación es la supervisión de la obra, volviendo al tema que estábamos tocando, es la supervisión de la obra desde el comienzo hasta el final. Yo creo que hay una pregunta. Porque claro, yo puedo calcular, me puedo calcular de lo que sea una hora de 10 millones de soles, me tiene que pagar que 1 millón de soles por la supervisión, como tú sabes perfectamente, tiene que pagarme mensualmente, contar con la valoración que se han presentado. Estoy en el mes 9, no me pagan ninguna valoración, me parece absolutamente extraño que yo siga vinculado. Claro, no puedo decir que me voy echado a la red de una más, ¿correcto? Correcto. Y desaparecer de un día para otro, pero sí. Me parece que podría perfectamente descifrar
lo que es extensión de Lo que pasa es que tú puedes pedir una resolución de contrato por incumplimiento, pero recuerda que la entidad lo que va a hacer, lo primero, y estamos yendo a la parte práctica, es te va a decir, sabes que vamos a conciliación o arbitraje. Y mientras dure la conciliación y arbitraje, tú sigues obligado. Tú no puedes abandonar la contratación, tú no puedes abandonar el contrato, porque es tu obligación. Entonces la entidad va a tratar de hacer lo que sea para que tú llegues hasta el final. Te llevará a conciliación, si no puedes conciliar te llevará a arbitraje, y así tratará de llegar a lo más que pueda. Y una opción para este tema podría ser, recordemos que la ley de contrataciones señala también a la Constitución como una norma de primacía y de contrataciones. ¿Y qué pasa? El contrato de supervisión de obra tiene un matiz diferente a la de ejecución de bienes. ¿Cuál es? Que hay mucha prestación personal del servicio. Por eso que el componente fuerte del contrato de supervisión son los datos generales. No es como entregar bienes, digamos, en el caso de entrega de bienes que suspende la prestación de entrega, sin duda hay un incumplimiento evidente. Pero en el contrato de supervisión, ¿qué pasa si simplemente no le pago a mis arquitectos o a mis ingenieros? Nadie puede estar forzado a trabajar sin retribución. Entonces, como la Constitución prohíbe el trabajo gratuito o el trabajo sin pago, Es que lo que pasa es que ahí tú no puedes, lo que pasa es que ahí tú, es lógico, ¿no? Si alguien me contrata y se supone que todo es una cadena, ¿no? Yo le cobro a él y yo le pago a mis empleados, ¿no? Eso es, en una relación entre privados suele ser así. Esos son los riesgos de contratar con el Estado. El Estado te obliga. Al Estado no lo puedes abandonar por falta de pago. No lo puedes abandonar. Justamente, viendo lo que tú dices, y es correcto, y es parte de lo que justamente se le pide, antes se le pedía la suscripción del contrato, ahora se le pide desde el estudio de mercado, es la estructura de costos que los contratistas supervisores tienen de todo el procedimiento. ¿El contratista puede resolver el contrato por incumplimiento? Por incumplimiento de la entidad, sí. Claro. El pago es lo que es esencial. Si no me pagan, en el extremo, podría decir un poco la cláusula resolutoria. Resuelvo contrato. Claro, me van a llegar al arbitraje seguramente. En el arbitraje se discutirá si mi resolución fue válida o no fue válida. Pero si fue válida, no me van a decir que sigo obligado a habilitar el servicio sin que haga los servicios de manera adecuada. Lo que pasa es que si la entidad no deja que quede consentida esa resolución, estás obligado a condenar. Claro, exactamente, eso es lo que estamos viendo, a la parte práctica del tema. No, si queda consentida, si queda consentida ya no. Lo voy a arreglar. Ellos tienen que llevar al arbitraje, no yo. Ellos te van a llevar al arbitraje. Pero te van a llevar al arbitraje. Y la medida que viene al arbitraje no significa, por eso como tú lo dabas, no significa que cuando llega al arbitraje yo sigo obligado a prestar servicio. Sí, estás obligado a prestar el servicio. Recuerda que hasta que no esté consentida la resolución del arbitraje, no es... Exactamente, no ha habido el corte del vínculo, para decirlo como... Y a renovar la carta de fianza. El vínculo contractual se mantiene vigente. ¿Por qué? Porque va a ser el auto el que va a determinar si hubo el costo. Y si el auto me hizo un favor, ¿desde cuándo va a haber la resolución? ¿De cuánto te da el auto? Desde el momento que se consciente. Desde el momento que inicia la resolución. Sí, por lo tanto se ha generado un pago, hay un pago que te lo tiene que pagar como sea la debilidad. Hace traje, pero así Un delimitado. Sí, lo va a tener que pagar. O sea, en el mismo arbitraje, o sea, la autoridad te va a demandar para que no quede resuelto el contrato, pero tú vas a reconvenir para que existe el resuelto el contrato Y te paguen tus gastos generales y te paguen todo lo que... Que supongamos el comportamiento de la entidad de llevar a la
Como se hace la identidad, se entiende que no, la ampliación es de contrato. Ahora se demora. La ejecución es un año. A veces se demora un año más. Pero si yo no soy el contrato, correcto. Pero quien aprueba las ampliaciones de obras es el titular de la entidad. El ministerio es el ministro. Si yo lo mismo no continúo prestando servicios, en obras se presenta bastante conflicto. Sí. Exactamente. Por eso tiene que los servicios de educar que tú pusiste en la resolución hasta pensar que el agua tiene que pagar. Ya sabía que nada. ¿Entiendes? Y en tu contestación de la demanda arbitral vas a tener que pedir ahí que el tribunal considere el pago de todos los meses que vas a trabajar sin interés. Pueden venir medidas cautelares en este sentido. También. El tema de obra es bastante complicado en realidad, porque primero porque involucra bastantes millones, ¿no? O sea, hay obras que son muy al detalle, tan al detalle que también genera conflictos. Yo la verdad que no he visto ninguna obra que haya terminado sin arbitraje o sin conciliación. Nunca, ¿no? 10 años que ya estoy en este negocio nunca he visto. ¿Alguien me puede indicar dónde está la norma que me diga, alguna vez ya que yo estoy obligado a continuar prestando el servicio hasta que no esté consentida la resolución? Porque yo entiendo que la resolución para que quede, que no quede consentida significa que no la lleven a entrar. No. Cuando no quede consentida quiere decir que no tiene efecto práctico. Que a efecto de que no quede consentida, ¿correcto? Te van a llevar a arbitrar. Claro. Me tendrían ellos que volver a arbitrar. Exactamente. Exactamente. Si queda consentida, ahí queda ya. Claro, ahí queda. Pero el no consentimiento está dado por la discusión que se va a generar respecto de si la resolución fue buena o fue mala. Claro, yo me corro el riesgo que el tribunal me diga tu resolución no fue buena, o sea, no la hiciste bien, no tenías derecho, en cuyo caso fue el delito perfecto, porque ahí sí resolví mal y estaba obligado a continuar con el servicio, ¿correcto? Ese es el otro caso, también la Corea. Ese es el otro caso que tú te retiras una vez resuelta. Así es. Pero si continúas prestando el servicio, pero si es que me retiro el día que yo pongo la resolución del contrato y al final la entidad no lo deja consentir y me lleva al arbitraje y en el arbitraje yo gano, es decir, el tribunal me dice, usted efectivamente el día 10 de mayo resolvió bien, no le pagaron, tenía derecho a resolver el contrato. ¿Dónde está la norma que me dice que si yo resolví bien acá, yo pese a que resolví bien acá y tenía derecho a resolver el contrato, yo estoy obligado a continuar prestando servicios hasta el día que se resuelva el contrato? La norma no te obliga. ¿Qué va a pasar? Que si lo pruebas, la entidad te va a iniciar un procedimiento sancionado. Exactamente. ¿Qué va a pasar? Te va, en el efecto práctico te fuiste. La entidad va a tener que contratar con tu supervisor de todas maneras. Exactamente. Exactamente. Lo que pasa es que te corres el riesgo de que si te dicen que estuvo mal y que no tenía derecho, la entidad te va a dejar pero sin nada. Te va a dejar pero sin nada. Entonces, para evitar ese riesgo, hasta que no se consienta, continúas. Finalmente te puede salir más barato. Yo creo que no es un tema, lo que planteas es un tema de teoría del cumplimiento contractual, ¿no? Porque te estás poniendo, es como si que opera la misma lógica para yo creo que para el código, para los contratos privados como para los públicos ahí, ¿no? Porque es un tema de desde cuándo se hace efectiva
activa tu causal de resolución de contrato. En cualquier escenario, sea en el mundo privado o en el mundo público, no es que tu sola carta te habilita a decir yo soy las prestaciones. Exactamente. No te habilita. Simplemente es porque es una afirmación la que tú comunicas. Y dices, ¿sabes qué? Dejo de cumplir porque tú incumpliste. O en este caso, obviamente el 166, 165 del reglamento de contratación, no me pagaste, te resuelve. Pero eso no significa que se va a hacer operativo desde el día siguiente. Por más aún cuando la ley tiene un mecanismo de que esa resolución, para que surta pleno efecto, está sujeto a un plazo para que sea sometida a control. Exactamente. Entonces, mientras tanto, no puedes decir, oye, mi carta ya me limita a retirarme de la obra. ¿No? Yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, si tú para hacer un contrato de acuerdo al Código Civil necesitas la manifestación de ambas voluntades, que finalmente se convierte en un contrato, para disolverlo necesitas que ambas voluntades también expresen de forma consentida que está bien, que se rompe el vínculo. Y si hay justamente cuando hay controversias en esa disolución es que recurrimos al arbitraje y recurrimos a la conciliación o a la conciliación del arbitraje. Que nadie te va a poder obligar a que tú permanezcas supervisando la obra, porque ¿qué pasaría si fuera el caso inverso, no? Que simplemente como supervisor no estás cumpliendo con tus obligaciones y la entidad te va a resolver el contrato y va a haber la obligación de contratar a otro supervisor. Igual si tú te mandas a mudar, la entidad va a contratar a otro supervisor, sí, con el riesgo que tú te corres de sanciones por haber abandonado la obra pese a que la resolución no estaba consentida, ¿no? E incurres en responsabilidad contractual. Además. No, porque lo más grave es de que tú resuelves el contrato y el tribunal no te da la razón. ¿Sí? Ahí se va el riesgo, aparte de que el problema es que te van a sacar del mercado, porque te van a sancionar. Ese es el problema. No, así es. No, bueno, creo que esto ya lo habíamos pasado. El procedimiento para el cálculo del valor referencial. Ese Vamos a pasarlo ya. Bueno, esto es para más o menos ubicarnos en qué momento estamos, ¿no? Estas son las actividades previas de un proceso de selección, que ya lo hemos visto rápidamente, la definición de las especificaciones técnicas, que el responsable es el área usuaria. La definición de esas especificaciones técnicas, como ya lo había tratado hace un momento el doctor Villafuerte, tienen que ser claras, definidas, no hay posibilidades de una doble interpretación, menos de una triple interpretación, y sobre todo tiene que ser cumplido por lo menos por dos proveedores. Tiene que demostrarse la pluralidad de marcas y postores, que eso se hace en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Finalmente llega el tema de la aprobación de expediente, la máxima autoridad de la entidad o a quien delegue, igual que la designación del comité especial, y a lo que queríamos llegar, a las bases administrativas. Hemos entendido que ustedes ya vieron el tema de las bases administrativas, pero ese tema es lo que nos amarra a lo que viene a continuación, que son finalmente los factores de evaluación. Los factores de evaluación son de responsabilidad del comité especial. El comité especial determinará, salvo que la ley diga lo contrario, cuáles son los factores que ellos estiman los más convenientes para evaluar a determinado proveedor. Desde el punto de vista de las entidades, lo que permite el establecimiento de factores de evaluación es que la entidad pueda seleccionar a la mejor propuesta al precio más conveniente. Eso es en la teoría. Para el privado, para el proveedor, el tema de ver los factores de evaluación
le permite evaluar si le es posible o no participar en un proceso de selección. Porque se quiera o no, la ley de contrataciones y el Estado buscan contratar siempre al proveedor más grande, al proveedor que tenga más experiencia. Lamentablemente la ley de contrataciones, a pesar que se diga lo contrario, no está hecho ni para las pymes ni para las MIPES, a pesar que en teoría hay algunas cosas que los favorezcan, que ahora son menos que antes, porque incluso antes se le daban puntajes adicionales. Ahora solamente en caso de empate tienen preferencia por sobre otros proveedores. Entonces, el tema desde el punto de vista del proveedor, como decíamos, es esto, ¿no? Yo veo, por ejemplo, una licitación pública, valor referencial 2 millones de soles, me piden como experiencia 5 veces el valor referencial, 10 millones, yo veo, no llego, ¿para qué? ¿No? Entonces, como proveedor, eso me permite medir mis esfuerzos, medir mis posibilidades, porque si de repente el valor referencial es muy bueno, busco a los compañeros, busco a los amigos, busco a las personas que venden el mismo producto conmigo y nos consorciamos. Entonces, bajo el punto de vista del proveedor, esa es la ventaja de los factores de evaluación. Pero los factores de evaluación tienen 4 características. 4 características que tienen que estar expresadas en las bases. La primera de ellas es que tienen que evaluar necesariamente todo lo que supere el requerimiento técnico mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo necesito esta silla en 5 días y yo le pongo 5 días de plazo de entrega, le daré puntaje a quien esté dispuesto a dar 4 o en 3 días, porque ellos están haciendo un esfuerzo adicional por atenderme más rápido. Pero un proveedor que me ofrece los mismos 5 días en los cuales yo le estoy pidiendo, no le puedo dar puntaje, porque no está haciendo un esfuerzo adicional. Esa es una de las características principales. Primero, está prohibido además, y eso como consultores ustedes lo pueden observar de un proceso de selección, calificar requerimiento técnico mínimo. Entonces ustedes ven una base y dicen, piden 5 días y a 5 días le están dando 10 puntos, no, esa base está incorrecta, la observo. La segunda característica de los factores de evaluación es que tiene que ser objetivo. No podemos poner cosas que se nos ocurran, ¿no? Por ejemplo, he comprado este aire acondicionado, como parte de este aire acondicionado le pongo la instalación. Y como requisito para la instalación, le pongo un ingeniero que haya estudiado en Estados Unidos con maestría y que tenga 20 años de experiencia instalando aires acondicionados en entidades del Estado. Ese criterio de evaluación es desproporcionado, no es objetivo. Justamente la tercera característica es la proporcionalidad. No puedo pedir cosas que no sean proporcionales, que no estén dentro de la coherencia de las contrataciones. ¿Okay? Y la cuarta característica es que el criterio de evaluación, así como los requerimientos técnicos mínimos, tiene que ser cumplido por más de uno, porque si no, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos dirigiendo un proceso de selección. Entonces, estaríamos favoreciendo a un proveedor. Entonces, si ustedes como consultores ven que hay un criterio de evaluación, plazo de entrega para una mesa de 2 metros, acabado en mármol, un día, obviamente están dirigiéndolo, ¿verdad? Le doy 40 puntos a quien me lo entregue en un día. Eso es imposible, salvo que haya alguien que ya lo haya hecho. Entonces, ese criterio de evaluación es observable y no es posible de acuerdo a la ley de contrataciones. A mí me ha dado un cajero, digamos, pero es entendible que en casos reales de cierto tipo de bienes, servicios que recordaron muy bien, es complicado. Cajero no para, porque razonabilidad para el criterio de evaluación, velocidad
de dispensar los billetes. Da, me acuerdo, más puntaje a aquel cajero que dispensaba más billetes en menor tiempo. En menor tiempo. ¿No? Me parece razonable. Pero a eso le daban, por ejemplo, 10 puntos. Y el cajero que utilizaba 10 billetes en 5 segundos tenía 10 puntos. El cajero que utilizaba menos de 10 billetes en 6 segundos, o sea, 10 billetes en 6 segundos, un segundo de diferencia, tenía 3. Versus otro factor de evaluación, seguridad de la caja, o sea, del cajero, la caja, por eso tiene caja fuerte. Y aquí fue seguridad, que también es un criterio razonable para hacer factor de evaluación, en lugar de darle 10 puntos o algo similar o algo mayor, le da 3 puntos. Entonces, uno cuando puede poner el bueno, porque puede haber escuchado el técnico, oye, pero puede dar, digamos, los criterios de evaluación parecen racionales, pero la forma de asignación de los puntajes a uno o a otro no es proporcional, ni es racional. ¿Qué tiene más seguridad? ¿Qué tiene más que más cajero, por ejemplo? La seguridad de la caja, fuerte, o la aplicación de diferenciación al momento de la decisión total. Y eso, por ejemplo, se lleva a Rosa. Y no sé, la respuesta es simple. Las especificaciones técnicas. Claro, los criterios de evaluación son del comité especial. Son de la del comité especial. Claro. Como regla general. Claro, es correcto. Pero uno que lo vea te dice que esa reunión no es particularmente no me parece racional. Porque ahí juegan mucho con eso. Lo que pasa es que, a ver, tú me dices 10 billetes en 5 segundos, 10 puntos. 10 puntos a 10 billetes en 6 segundos, 3 puntos, yo te digo que eso no es racional. No es racional. No es racional. No es proporcional a la institución. No es ni proporcional ni racional. Porque un segundo de diferencia para el tema de billetes no hace la diferencia. Entonces, por lo menos no a ese nivel. ¿No? ¿Cuál es la...? O sea, lo que pasa es que cuando se observen factores de evaluación como proveedor, lo que tú tendrías que demostrar, más que otra cosa, primero es la racionalidad no del uno comparado con el otro, sino de los puntajes que se entregan en el mismo factor. Mira, eso es la racionalidad ahí. O sea, porque efectivamente, porque si tú, ok, lo que puede decir el banco, lo que pasa es que yo prefiero que el cliente se sienta mejor atendido a la seguridad, porque la seguridad es un tema mío. Entonces, para mí, como el cliente es más importante, está correcto, yo le doy más puntaje pues a quien se lleva más rápido su dinero, porque el cliente se ve más contento. La seguridad es un tema del banco, no es un tema del cliente. Entonces, efectivamente, allí sí es razonable. Lo que no es razonable es que dentro del mismo factor de evaluación haya tanta diferencia, entre una mínima diferencia de la dispensación de los billetes. Entonces, como proveedor, consejo, cuando observes un criterio de evaluación, solo al criterio que estás observando. Si puedes demostrar que a través de ese criterio están favoreciendo algo, mucho mejor. Porque, como me lo cuentan, yo diría que de repente están tratando de favorecer algo. Claro. Muy bien, entonces, lo que indica la norma para el caso de bienes en la norma de contrataciones es abierta. La norma no te exige nada obligatorio, solamente te da posibles factores de evaluación, que son el plazo de entrega, la garantía comercial, disponibilidad de servicios, mejoras en las características técnicas de los bienes, siempre y cuando en la base se indique cuáles son esas mejoras. Si en la base no se indica cuáles son esas mejoras a los bienes,
ese factor de evaluación no va. Es más, se tendría que demostrar que existe pluralidad de proveedores que pueden mejorar esa especificación técnica. Por ejemplo, y lo que se usaba malamente en muchas entidades era el ISO. La certificación ISO a veces solamente la tenía un solo proveedor. Y yo he visto procesos de selección que certificados ISO le daban 30 puntos. Y 30 puntos para un proceso de selección es bastante ventaja. Pero no está pensando como mecanismo de puntuación, sino como clasificación para ese postor. No te entendí la pregunta. Que la certificación ISO no sea puntuable, sino que sea un requisito para ese postor. No, menos. Requerimiento técnico mínimo no puede ser un certificado ISO. Primero porque los certificados ISO, ninguno te valora la calidad del bien. Los certificados ISO lo que hacen es que te certifican la cadena de producción. Sí, pero realizan ciertas etapas de proceso. Pero he visto que sí nos han requerido, pero no necesariamente ISO, sino determinados tipos específicos de certificación especializadas en la materia. Certificación especializada en la materia sí puedes pedir. Por ejemplo, si tú te vas a comprar un equipo médico que tiene una parte eléctrica, tú le tienes que pedir el certificado de seguridad eléctrica, porque es obligatorio, está en la norma técnica, y además porque tienes que cuidar la salud y el bienestar de la persona que va a usar ese equipo médico, ¿no? Ahí creo que hay que diferenciar, me parece, es que hay algunos bienes que sí necesitan ciertas certificaciones. Exactamente. 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 En la medida que sean parte de la norma técnica, la certificación corre. ¿Perdón? Las NTP son obligatorias. No todas, no. La norma técnica de aplicación, Yo digo, las NTP, las de Google y de Copy, pero son certificables, no son obligatorias. Tú puedes producir productos no pegados a la NTP. Pero si tú quieres certificar con determinada NTP bajo un sistema de administración, lógicamente tienes que cumplir con todos los parámetros que exige este NTP. Y en base a eso, la que... Lo que pasa es que hay productos especiales que están regidos bajo una norma técnica. Si la norma técnica consigna que deben de estar certificados, tienen que estar certificados. Por eso digo, si hay casos en el Estado se solicita claro. El producto que vas a adquirir esté certificado. Exactamente, pero solo en el supuesto de que esté incluido dentro de una norma técnica. Si no está en la norma técnica, no. Como el ISO no está en ninguna norma técnica, el ISO no puede ser, ya no es utilizado más en contrataciones del Estado. Pero el producto es como motor de evaluación. Ya no. El hecho de que tú lo hagas como motor de evaluación es adicional de la NTP. Pero claro, en privados que existen, en licitaciones privadas. Claro, privadas, sí, claro. Lo que pasa es que, la relación del Estado con los proveedores no es la misma que la relación del Estado con los proveedores, ¿no? Lamentablemente entre proveedores puede haber un acuerdo cerrado, finalmente es dinero particular. Lo que no debería ser definido, puesto que en la misma ley lo pregona, que tiene que ser bajo principios de eficiencia y eficacia, y es lo que se pide precisamente con estas modificaciones. Por eso los privados sí, claro, pero también aparte de ese principio también hay el principio de libre concurrencia y libre competencia, ¿no? Entonces lo que la norma y el OCE pone sobre los otros principios es ¿no? El de libre competencia y libre concurrencia. Entonces, es tan exclusivo tampoco el inicio, a través que ha sido lo que uno cada vez se más. Bueno, dentro de los factores de evaluación de bienes hay uno que es el cumplimiento de la prestación sin haberse causado penalidades. Este factor de evaluación lo que busca
es premiar a aquellos postores que son cumplidos. Esta es una fórmula de aplicación. La aplicación es directamente sobre la experiencia que hayan presentado y se le entregará puntaje, mayor puntaje a aquel que tenga más constancias. Como hemos visto en la vista anterior, si ustedes presentan 20 contratos para demostrar su experiencia y tienen 20 constancias de cumplimiento, sobre esos contratos tendrán el más alto puntaje. Y así se irá reduciendo proporcionalmente a la cantidad de certificados que ustedes tengan, ¿no? Bueno, el objetivo de este certificado es ese justamente, no premiar a los mejores proveedores, a los proveedores que nunca le dan problemas al Estado. En el tema de servicios, sí, la norma establece que hay un factor que es obligatorio y que va a estar en todas las bases, que es el tema de la experiencia en la actividad. Este factor, como les repito, es obligatorio y se puede puntuar de 0 a 100 puntos. Hay procesos de contratación de servicios que solamente tienen el tema de experiencia y eso es perfectamente legal. No hay ningún problema, pero ese factor tiene que estar en todas las bases, en todas las evaluaciones, la experiencia. ¿Y la experiencia cómo se evalúa? Se evalúa dentro de los 8 años anteriores al proceso de contratación hasta 5 veces el valor referencial, con un máximo de 10 contrataciones. ¿Puedo cuestionar el número eso es administración de comité? Lo que yo decir hasta 8, puede 4, puede 3 años, puede... Así es. Siempre hay la libertad. ¿Pero puede cuestionar eso? ¿Sí se puede cuestionar? Claro, por el principio de racionalidad. Sí se puede cuestionar. Pero hay algo ¿qué ocurre si tú demoras menos tiempo de experiencia? Estás direccionando, exactamente. El más popular. ¿Por qué recomendable que sea el máximo que te dice la norma? Porque permite la mayor participación. No, eso no lo tengo claro, pero con eso juega. Claro, con eso juega. Sí, es correcto, con eso juegan y con eso se... Y el monto de... Aquí con eso, con el monto de valor referencial. El factor es materia de consulta y de observación y de evaluación de observación. Y si no cuando viene la integración de bases de datos de conocimiento, es motivo de revisión que no sé antes de que puedan definir y te paguen por eso. Lo que pasa es que lo que tienes que esperar es que la respuesta de la ley es la respuesta razonable. Exactamente. Y si no es razonable, la respuesta también. Claro, claro que sí, claro que sí. Muy bien, para el tema de servicios, lo que la norma sugiere es que se puedan emplear los siguientes factores, que es el cumplimiento del servicio, que ya lo vimos, el personal propuesto para la prestación del servicio, que tiene que ver con la persona que se compromete el proveedor a ayudar a la entidad a que haga el servicio, mejoras en las condiciones, más o menos va relacionado con el tema de mejora en los bienes igual, ¿no? O sea, mejora en los servicios. Y finalmente otros factores referidos al objeto de la convocatoria que ahí lo dejan abierto para que el comité ponga lo que él desee, ¿no? Como les vuelvo a repetir, en el tema de servicios el único factor que es obligatorio es el de la experiencia. Y allí todo lo demás queda a criterio discrecional del comité especial. En el tema de las consultorías, sí, la norma señala ya 3 factores que son obligatorios. Uno de ellos, experiencia en la actividad. El segundo, la experiencia en la especialidad, que son para el tema de consultoría lo mismo. El tema de la capacitación del personal propuesto, buscando siempre que sea un personal que supere los requerimientos de la entidad. Y el tercer factor, vamos a ir avanzando,
experiencia en la especialidad, es el objeto de la convocatoria. El objeto de la convocatoria va referido a mejoras que el proveedor puede dar a su consultoría, ¿no? Por ejemplo, si me contratan para hacer una consultoría sobre un tema en específico de recursos humanos y finalmente yo como postor digo, voy a entregar a esta consultoría, yo le voy a agregar un estudio sobre el nivel de satisfacción del recurso humano. Es posible, es una mejora. Pero, como en todo lo que establece la ley de contrataciones, esta mejora tiene que estar en la base. No es de libre ocurrencia de los proveedores, ¿no? En la base ya tiene que estar establecido cuáles son las mejoras, que tienen que ser objetivas, que tienen que ser medibles y que finalmente tienen que generar un entregable. Si no, no pueden ser considerados. Y finalmente sugiere que se puede entregar, que se puede incluir como factor de evaluación el cumplimiento del servicio. Como ustedes pueden ver, cuando se trata de una consultoría, ya no el comité tiene la libertad de escoger los factores que quiere, sino ya la norma le está señalando cuáles son los factores que tiene que emplear. Y en el tema de obras, finalmente, los factores de evaluación ya están cerrados. La norma ya le establece cuáles son los factores de evaluación que se tienen que emplear sí o sí en una obra y cuáles son los puntajes que se van a entregar. En el tema de obra, solo se puede evaluar la experiencia de obras en general en un lapso de 10 años, hasta 5 veces el valor referencial. Experiencia en obras similares, que la base tendrá que señalar cuáles son las obras similares, a qué se le considera obras similares. Esta evaluación es en los últimos 10 años por una vez el valor referencial como máximo y con la característica de que cada obra que se presente no deba valer menos del 15% del valor referencial. Los consorcios, ya que en obras hay bastante del tema de consorcios, pueden acreditar su experiencia con la sumatoria de los integrantes del consorcio. Muy importante, cuando se trate de obras que estén relacionadas a una adjudicación de menor cuantía o a una adjudicación directa selectiva, no se establecen factores de evaluación. ¿Cómo se escoge el proveedor que gana en esos casos? Directamente por el precio. El proveedor que oferte el menor precio para la ejecución de obras será el ganador en las menores cuantías y en las adjudicaciones directas selectivas. Cuando ya son montos superiores, estamos hablando de una adjudicación directa pública o una licitación pública, sobrepasan el 1.000.000 de soles, ya será con los factores de evaluación que hemos visto. ¿Tendrán alguna pregunta? Bueno, de mi parte muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muchachos, les agradezco por el tiempo prestado. La volveremos a ver en el